del Señor. Todo lo que hagamos de hecho o de palabra, debemos hacerlo en el nombre del Señor. Ya yo le contaré cómo a estas cosas, todo esto que les estoy diciendo es una realidad cuando salimos a la obra misionera. Debemos tener claro, hermanos, que nosotros debemos ir porque es que hay necesidad. No es que porque yo quiero ir a pasear, es que hay necesidad. Los campos están blancos, las almas se están perdiendo y tú y yo somos los llamados a dar de gracias lo que de gracia hemos recibido. Eso que el Señor nos ha dado no lo escondamos. Porque es que yo quiero ir y el hermano no me deja. Si el hermano no te deja, alguna razón debe tener. Si el espíritu del hermano es tu espíritu, ora al Señor que le revele al hermano lo que tú estás sintiendo. Porque es que tenemos una misma fe, un solo Señor y un mismo espíritu. Entonces no debemos tener dos pensamientos diferentes, solo que debemos hacer las cosas a su debido orden. Ir a la obra y a la obra del Señor, el Señor fue claro y dijo, vea, si van a ir allá, yo no los voy a mandar a que ustedes vayan a pasarla delicioso. Hay lugares, como decía el hermano ahora que daba el saludo, lugares más sencillos. De pronto ahí conocemos personas, tenemos familiares, pero también hay lugares donde no conocemos a nadie y aún ni siquiera podemos hablar porque no nos entendemos. Pero igual debemos ir. Por eso el Señor nos decía en Marcos 16 que Él nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Nosotros pensamos de pronto que el Señor nos va a mandar un bosque donde no vamos a tener nada, ¿cierto? Y ese bosque es totalmente salvaje y los lobos nos van a devorar. Es posible que eso sea así. Pero también es posible llegar a una sociedad que no conoces. No conoces su idioma, su costumbre, ni siquiera conoces cómo actúan ellos, no conoces nada, no conoces al vecino, no conoces a nadie, pero igual debes ir, porque el dueño de la mies está enviado. Las almas no son mías, las almas son del Señor. Tú y yo solamente somos los instrumentos, la boca, los pies, las manos que el Señor utiliza para salvar a las almas. No son de mi propiedad. Por lo tanto, lo que el Señor nos ha dado, debemos estar siempre reportándonos, pidiendo la dirección, caminando, deteniéndonos, guardando silencio o hablando conforme a la voluntad del que nos envió. Gloria al Señor. Dice el Señor, vamos a leer aquí en Marcos 6, 7 al 13. Dice, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para dar testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como pueden ver aquí, el Señor nunca nos manda solo, de 2 en 2. Sabemos también por la Escritura que el Señor va a mandar siempre a un misionero porque nosotros no somos pastores. Nosotros podemos ser misioneros, abrir obras, pero quien va a dirigir la obra es un hombre, es el hermano. Y nosotros somos la ayuda idónea de ese hermano que va a ir a cumplir la misión que el Señor le ha encomendado. Entonces vamos de 2 en 2. Hermana y amigo, cuando el Señor llame a su esposo, entienda que usted no es la pastora. Entienda que usted es la ayuda idónea del pastor para que él o el misionero puedan realizar de manera eficiente y efectiva la labor que el Señor le ha encomendado. Oremos por nuestro esposo, oremos por los misioneros.
nos dedicamos nosotros a la parte aquella que Él no puede hacer, su responsabilidad son las almas. Ah, pero es que yo quiero, sí, tú quieres, pero el Señor los envió de 2 en 2, pero hay uno que va adelante. Y eso debemos entenderlo. No significa que tu labor, hermana, y me refiero a las hermanas hoy porque el culto es misionero de damas, ¿cierto? Y aquí puede haber sentadas jóvenes que quizás están solteros, pero también el Señor quizás ya les tiene preparada su ayuda idónea para enviarlos a la misión. También sabemos que es así, ¿cierto? Aquí entre nosotros debe haber muchos o algunos que ya cumplieron su misión y hoy están gozando del retiro, de buen retiro, bajo la dirección del Señor, asesorando y guiando a las jóvenes o a los jóvenes que van a realizar la misma labor que ellos ya realizaron. La gloria sea para el Señor. Hay algo importante en la obra misionera y es cuando, que en Colombia no se nota mucho, sino cuando uno está en otro lugar y comienza a ver entrar por la puerta del lugar de reunión, ya sea tu casa, porque inicialmente es en nuestra casa, no importa si es grande, bonita, hermosa, pequeña, no sabemos, no importa. Comienzan a llegar personas que aún físicamente son diferentes a nosotros, que hablan otro idioma, pero igual tienen la misma necesidad de nosotros. Tienen necesidad del Señor. Hermano, aquí se goza de mucho bienestar, digámoslo así. Usted va al vecino y el vecino lo escucha. Allá usted 20 años y no conoce al vecino. Aquí usted le puede hablar a alguien en la calle con facilidad. Allá usted no se puede acercar a alguien con facilidad porque lo pueden demandar, lo pueden denunciar. Y para poder hablar a un nativo, usted tiene que ser amigo íntimo, digámoslo así. Compartir muchas cosas para poderle hablar a ese nativo de ese país. En primera instancia tiene que aprender el idioma. Ustedes salen aquí, cogen un megáfono, nos vamos a reunir en el parque y ustedes comienzan a predicar y comienzan a llegar las personas y nadie los molesta. Quizás tengan que pedir un permiso, claro está, porque es como una manifestación, algo así. Pero allá, para poder salir a predicar, primero tenemos que ser reconocidos como congregación oficialmente. Segundo, ¿de cuántas cuadras va usted a trabajar? 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y debe de pagar por el espacio. Segundo, ¿cuántas personas van a predicar? Debe pagar por cada persona que va a predicar. Tercero, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Debe pagar por el tiempo que va a demorar. Y no se puede mover de ese lugar, de esa área que le han asignado, ni llevar una persona más de la que usted ha registrado, ni se puede pasar del tiempo que ha contratado. Para repartir un tratado, usted le asignan un lugar y de ahí no se puede mover y usted va a repartir su tratado y debe pedir un permiso para ello. Si usted reparte un tratado y el sello y la dirección, es posible que no lo hagan, porque hay personas muy desprevenidas y no se preocupan por eso. Pero puede aparecer una persona que dice, ¿y este lugar dónde es? Aquí dice Iglesia Pentecostal Unida en Austria. La dirección es que tiene el teléfono. ¿Será que está registrada? Entonces llaman a la policía y preguntan. Y si esa congregación no está registrada, la policía puede venir a su lugar y cerrarle el lugar, porque usted está haciendo una labor para la cual no ha sido autorizado. Entonces, hermanos, como pueden ver, el Señor nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Cuando salimos de aquí no conocemos las leyes del país. La verdad es que ya les contaré cómo nos preparamos nosotros para ir, pero igual hay muchas cosas y detalles que solamente estando en el campo los vamos a aprender. Entonces siempre hay cosas nuevas con las cuales nos enfrentamos, que solo el Señor es el que nos desvía el camino, solo es el Señor el que nos abre las puertas, solo es el Señor el que nos ha sostenido. O sea que podemos decir que en la obra misionera dependemos 100% del Señor. El misionero que piense que porque él es titulado y sabe muchas cosas y habla el idioma y estudió en Europa, va a hacer esas cosas y no busca la dirección del Señor, está muerto. Tendrá que coger el teléfono, como dice el hermano, hermano, venga, búsqueme rápido, envíe un pasaje y traiga el primer avión que encuentre y devuélvame. Hermano, esa es la obra misionera cuando nosotros podemos darnos cuenta cuánto dependemos del Señor. Qué hermoso estar aquí calientico, ¿cierto?
Yo tengo un problema, vengo al hermano y lo busco. Pero cuando uno llega solamente con la maleta, ustedes han leído la historia de Abraham, ¿verdad? Que el Señor le dijo que dejara su casa y su parentela y se fuera al lugar que Él le mostraría, ¿verdad? Bueno, así sale un misionero cuando sale de aquí a otro país o a otro lugar, igualito. No puede llevar, si lleva a alguien de más, le puede pasar a lo mismo que Abraham porque se llevó al otro. Sí, le puede pasar. Le toca uno organizar su casa. No importa si la casa tiene 5 metros o tiene 200 metros o si es una mansión o si es una hacienda. Cuando usted sale de aquí, sale con la maleta. Y llega con la maleta a un lugar que no conoce. Entonces, hermano, es ahí cuando nuestra fe se pone a prueba. Aquí yo vengo, hermano Jaime, tengo un problema y el hermano Jaime me ayuda, ¿cierto? Gracias al Señor que ahora los misioneros modernos tenemos una grande ventaja a los misioneros de antes, que no llevaban ni teléfono, ni celular, ni siquiera había una cabina telefónica. Ahora por lo menos nos conectamos a la internet, le pido al hermano Jaime una audiencia por Skype y yo hablo con él y diariamente me mantengo actualizada. Y el hermano Jaime me motiva a través de la red, ¿cierto? Me manda un mensaje. Pero igual así, hermano, a veces no hay ni siquiera para poner la internet. Porque vamos limitados en todo sentido. Entonces, ¿para qué el Señor nos mandó pasar necesidades, cierto? Para que aprendamos que Él es el dueño de la obra, el dueño de las almas. La obra no es nuestra. Nosotros somos los instrumentos que el Señor utilizará en ese lugar. ¿Cómo nos utilizará? Ahí viene la pregunta. Señor, ya hice esto, me muevo, me detengo, me mudo, porque hasta eso, hermanos, tenemos que hacer. Hermano, estoy en este lugar, pero ya me están pidiendo, Señor, ¿a dónde voy? Muéstrame el lugar a donde yo debo ir. Señor, dame una señal que cuando yo llegue y el Señor me cobre un arriendo tal a nuestra capacidad. Nada más tenemos 300, Señor, que el Señor nos cobre 300. Y comenzamos a buscar y podemos ver que el Señor nos va aparejando, nos va mostrando. Debemos estar 100% bajo dirección del Señor. Hermanos, su oración es fundamental. Y se cumple su palabra. Cuando estamos fuera de Colombia, se cumple su palabra. De toda lengua, pueblo y nación. Nos reunirá y seremos uno bajo la dirección del Señor. Seremos un solo pueblo. No olviden, hermanos, que la misión se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Yo puedo ir, pero si su oración no llega, no funciona. Yo puedo ir, pero si no hay cómo sostener la obra, no funciona. Todos como un solo pueblo, unidos en el Señor, sacamos adelante la obra del Señor. Los que estamos allá no somos mejores que los que estamos aquí. Ni los que están aquí son mejor que los que están allá. El Señor en su infinita voluntad decidió escoger al hermano, a la hermana, al otro. ¿Por qué a mí me mandó para Austria y al otro lo mandó para la Amazonas? Vaya a reclamárselo al Señor. Es que la hermana que está allá, no, yo no me creo nada. ¿No cree usted que es más fácil ir a Austria que al Amazonas? No es más fácil. De todas maneras, cuando eso ocurre, lo mejor es arrodillarse y preguntarle, Señor, ¿por qué a mí me mandaste allá? El que ve eso es el Señor. El Señor es el que escudriña los corazones y conoce tu capacidad. Nosotros siempre ponemos límites. Cuando el hermano me dijo que, hermana, le voy a poner para tal cosa, la verdad es que uno debe estar preparado para todo eso. Pero la primera reacción del ser humano, ay, hermano, ¿y por qué? Sí. Y luego reflexionamos, ¿verdad? Señor, yo te dije que yo debía estar preparado para todo y que es una grande bendición que tú me uses. Pero la primera reacción es, ay, Señor, bendito, Señor, ten misericordia de mí. Uno enseguida siente que le pusieron una carga encima, pero es un grande privilegio servir al Señor. Bueno, hermanos, no nos olviden. Yo ahora ya vamos a empezar, voy a aprovechar para pasarles aquí el saludo del hermano Rodolfo, creo que ya está listo. No olviden que es un gran privilegio servir al Señor en cualquier lugar del mundo.
del mundo, no importa si nos gusta o no nos gusta. El Señor es el dueño de la obra y ya es un privilegio servirle. Debemos estar agradecidos por habernos tenido en cuenta. Así que no refunfuñemos, como dicen en la costa, no nos quejemos, démosle gracias al Señor en lo poco y en lo mucho, que ya es un privilegio que su infinita misericordia nos haya tomado por dignos para llevar el mensaje de su palabra a personas que ni siquiera conocíamos. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos, el hermano Rodolfo con nosotros. Gloria al Señor. La verdad que escuchar al hermano Rodolfo en Austria, que dice en vivo y en directo, la sensación es diferente cuando escuchamos las mismas palabras en la distancia. Es diferente, sí, de verdad. Bueno, ahora yo les quiero mostrar un informe. Les voy a hacer un recuento rápido de cómo ha sido nuestra historia en Austria. Ya les digo, hermano, un momento. Yo les decía que hay dos formas del Señor llamarnos, ¿verdad? Ya sea que nos hable en sueños, que a través de su Espíritu nos diga que nos va a enviar a un lugar y el Señor confirma. Porque si el Señor nos habló, el Señor confirmará. Eso que el Señor me dijo y nunca aparece, eso, hermano, no es que vamos a dudar, porque solamente usted lo sabe y el Señor, pero el Señor confirma. Pues el Señor, por allá como en los años 86, 90, en el año 90, el Señor comenzó a mostrarnos cosas y a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la búsqueda íntima con el Señor, mostrarnos que íbamos a ir a algún lugar. Pero cuando el Señor te dice así, no tienes que salir corriendo. El Señor, ¿a dónde? Prepárame, búscame. Hasta que llegó la hora y el Señor nos mostró en un congreso de maestros que hubo en Barranquilla en el año 2001, cuál era el lugar. Y entonces, de una vez compramos un pasaje y nos fuimos para Austria. No, transcurrió algún tiempo. Señor, comenzamos a investigar cómo era el lugar y a pedirle al Señor que nos preparara qué cosas debíamos hacer antes de partir, porque si el Señor es un Dios de orden, todo debíamos dejarlo en orden. Porque qué tal salir corriendo y entonces el testimonio del Señor cómo queda, que nosotros nos fuimos desesperadamente, como cantaban aquí en el coro, edifica tu casa sobre la roca, ¿cierto? Y el Señor dice que nosotros debemos planear las cosas. Comenzamos en oración, toda la familia, mis hijos eran jovencitos, a pesar de que algunos todavía no estaban sirviendo al Señor, ellos entendían lo que estaba ocurriendo. Y nosotros comenzamos a orar en familia y el Señor nos iba mostrando y comenzamos a organizar. Y fuimos poniendo, digámoslo así, Señor, muéstranos que esto es así o es lo otro, qué hacemos con esto, cómo lo organizamos. Y el Señor nos fue mostrando todo hasta que en el 2001 el Señor utilizó a un familiar que vive en Austria. Y ya sabíamos que era Austria, pero ¿cómo era Austria? Y yo le decía, Señor, muéstranos cómo es. El familiar vino emocionado y nos dijo las facilidades que había en Austria, lo cual nos abrió los ojos y nos ayudó a prepararnos de que no era tan complicado ir a Austria. Entonces, cuando él dijo eso, el Señor nos indicaba que nuestros hijos debían ir adelante. Comenzamos a buscar las cosas y el Señor permitió que mi hijo mayor, que está aquí presente, y mi hijo segundo fueran primero a Austria. Mi hijo segundo fue delante, fue primero y después fue mi hijo conmigo en el 2001 a explorar, tal como hicieron cuando Moisés envió a los espías, así fuimos a explorar. Ellos fueron y yo estuve un tiempo allá mirando una cosa y pidiendo la dirección del Señor. Porque aquí nos habían dicho que cuando fuéramos allá nos iban a dar la visa a toda la familia. Y enseguida nos preparamos, fíjese, ahí a veces uno se emociona. Nos preparamos y conseguimos un lugar para 5 personas. Al mes de estar allá, fuimos a preguntar, nos dijeron que la ley había cambiado, que debía volver
y debí esperar 3 años. Mis hijos quedaron allá. La casa grande debió ser reducida a un apartamento pequeño porque de pronto yo a veces pienso que yo me emocioné, ¿no? Quizás. Y me tocó volver y esperar 3 años. En 3 años el Señor nos fue mostrando cómo prepararnos. Qué hacer con la casa, qué hacer con esto, cómo organizar esto, con todas las cosas que eran organizadas. El día que se cumplieron los 3 años, yo dije, Señor, voy a llamar a la embajada. Ese día llamé a la embajada y ya me tenían lista la carta diciéndome que la visa estaba lista. Lista para mi hijo menor y para mí. Mi esposo aún debía esperar y estaba trabajando. La pregunta era, ¿cómo se va una hermana casada con su hijo pequeño y el esposo se queda? Yo le decía, Señor, tú eres un Dios de orden. Tú sabes que la autoridad es mi esposo. Si tú me dices que yo me mueva, yo voy, porque tú te encargarás de aparejarle el camino a mi esposo. Inclusive había hermanos, como usted decía hoy, decía, ¿cómo te vas a ir? Mira qué testimonio el tuyo. Pero yo sabía que ya yo esa pregunta se la había hecho al Señor. Y el Señor me había confirmado que yo debía ir delante con mi hijo pequeño y mi esposo. Las palabras textuales, como dice, el esposo es problema mío. Tú haz la parte que te toca. Y yo me fui con mi hijo a Austria. Nos fuimos el 26 de noviembre del 2004 a una casa de unas personas que no conocíamos, desconocidos, pero que habían sido, el Señor los había hecho conocidos de mis hijos y nos ofrecieron su casa para vivir ahí. Y 8 meses más tarde, para no entrar en muchos detalles, el Señor le permitió a mi esposo resolver su situación y reunirse con nosotros. En ese país, yo apenas comenzaba a hablar alemán. La iglesia, en una iglesia hay 600 habitantes en el pueblo. ¿Cómo cree usted que yo le voy a hablar a alguien si todo el mundo habla alemán y nadie habla español? Pero yo sé, el Señor nos proveyó las personas que nos ayudaron, que consiguieron el colegio de mi hijo y que en mi poco alemán comenzamos a tratarlas. Duramos 1 año en esa casa y el Señor nos dijo, es hora de salir. Y nos envió a la capital. Señor, ¿a dónde iremos? Cuando salíamos a buscar los lugares siempre orábamos, Señor, si es este, que estas cosas resulten, si es este, que resulte. Hermana, y después de tener una casa grande, con muchas cosas, porque trabajábamos, pero somos profesionales y todas esas cosas, cuando uno trabaja, pues uno trata de tener bienestar, sin olvidarse del Señor. Hemos salido de esa casa con 3 maletas. Y después lo voy a decir, no por vanagloria, sino para decirle lo que el Señor hace con nosotros. A veces necesitamos bajarnos de la nube, necesitamos, el Señor nos baja, Él sabe que tenemos de más. Una casa de 140 metros de 2 pisos, con 2 carros y trabajo. Y todo lo que aquí en la costa, en Colombia se usa, que siempre la casa se debe tener que la cortina, que el adorno, etcétera. Llegamos a un apartamento de 40 metros, con 3 maletas, una sola habitación grande, una sala, una cocina y un pequeño comedor. Y solamente tenía una mesa y 2 sillas. No había nada más. Tuvimos que salir a comprar la olla, el colchón, la no sé qué, todo eso. Y le voy a decir que luego el Señor, cómo hizo muchas cosas el Señor. Y en esa casa duramos 3 años. Y en ese solo cuarto vivía mi esposo, vivía yo y mis 3 hijos. Después de tener cada uno su cuarto, una maleta. Y de ahí aprendí y retomé algo que de la infancia había aprendido. Comencé a pintar el primer cuadrito de una revista, hice el primer mantelito, porque ni eso me pude llevar, nada me pude llevar. Y luego nos sacó el Señor a un amoblado. Ya fuimos mejorando, ¿cierto? Y en ese amoblado el Señor nos puso el sentir de invitar personas usando el correo electrónico. Los invitamos por el correo electrónico. No, a mí no me interesa eso, no me invites. Llegaron 3, 2, no llegó nadie.
Y ahí duramos, desde ese lugar comenzaron a llegar almas, amigos, conocidos que los invitábamos. El Señor nos sacó de ahí y nos envió a un lugar que no tenía nada, mejor. Vea, hermano, y se queda usted aterrado que nosotros, no siendo de ese país, ni ganando un peso en ese país, porque nosotros, gracias al Señor, nos permitió pensionarnos, poco o mucho, y haciendo el cambio a dólares y a euros, se pueden imaginar que tampoco es mucho, no nos ha faltado nada. Y hoy el Señor nos permitió tener una casa arreglada con nuestras propias cosas, nada elegante, no se parecen a la que teníamos aquí, pero tenemos una mesa donde comer, una silla donde sentarnos, una cama donde dormir, una cocina. Y ahí el Señor trajo personas, hasta 40 personas reunimos ahí. ¿Ya? Y solo hasta el 2000, ahí nos visitaron hermanos, el misionero de Inglaterra, el misionero de España, y muchos hermanos nos han visitado en esa casa. A hoy, a partir del año 2014, el Señor nos proveyó un lugar, no como esto, hermano, vea, si no tuviéramos una iglesia así, ya hace rato que nos hubieran reconocido como iglesia. Un lugar grande donde se congregan diferentes denominaciones. A nosotros nos dan un tiempo de los jueves desde las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Y los domingos desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Cuando nosotros llegamos tenemos que esperar que salga el que está adelante. Y nosotros tenemos que apresurarnos porque viene otro. Pero el Señor ahí nos ha bendecido. Y ahora le podemos mostrar lo que es la obra en Austria. Austria, muchos piensan que es Australia. No, allá no hay canguros. Es Austria, queda en el centro de Europa, aquí está dibujado. Es una ciudad maravillosa, quizás los jóvenes que han estudiado, los que hemos estudiado historia, hemos oído hablar de los palacios, del Danubio Azul, de muchas cosas. Bueno, esa es Viena, donde nosotros vivimos. Esa es la ópera de Viena, así son los castillos de Viena, hay tranvías. Aquí no tiene nada que enviarle, buses, alimentadores, tranvías, metro, solamente falta el metrocable. Tiene de todo. Pero tiene una población general Austria de 8 millones de habitantes y Viena tiene 1.800.000 habitantes. Ahí hay turcos, de todos los países de Europa hay cantidades de diferentes idiomas. Usted va en un bus y puede poner un ejemplo de la Torre de Babel. Allá hay de todo, se hablan de todos los idiomas en un transporte público. Desde el día 14 de octubre de 2012, después de todos los que les he contado, la Iglesia Pentecostal Unida en Europa nos ha reconocido nos ha reconocido en Austria, como hermanos que estamos trabajando en Austria. Aquí vemos ver esa la sala de nuestra casa. Esa es la mesa de comedor. Ahí estamos haciendo el culto en la sala de nuestra casa. Ya el año pasado pudimos ir, estos son mis hijos. Mi hijo menor se fue de 10 años, que está a la derecha de ustedes. Se fue de 10 años, fue el que salió de aquí conmigo. Y mi otro hijo fue el que llegó primero a Austria. Tiene 14 años que no viene a Colombia, pero ya está casado y tiene hijos. El Señor ha permitido que ellos nos ayuden en la obra. Hablan el idioma. Mi hijo, el segundo, Carlos, el que está a la izquierda, ya es nacional austríaco. Tiene todo lo que hace el Señor. Mi otro hijo menor habla 4 idiomas, los ha aprendido allá: francés, inglés, español, alemán y algo de italiano. Fíjese cómo ha hecho el Señor en ese tiempo a pesar de todas esas dificultades. Este es el lugar de reunión que tenemos. Aquí pueden ver la recepción, allí está el lugar donde nos congregamos. Algunos hermanos no tienen capacidad para 100 personas, pero nunca lo hemos llenado realmente. Aquí tenemos el comedor. Aquí tenemos algunos niños, tenemos en este momento 15 niños entre los 0 años y 10 años. Allá tenemos el salón de los niños. Ese lugar tiene todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Ya hacemos algunas actividades, como pueden ver, aquí tenemos el Día de la Madre y el Día del Padre. Nunca habíamos podido celebrar el Día del Padre, pero los niños se han encargado de invitar a sus papás, y aun cuando ellos no van a la iglesia con regularidad, la mayoría de ellos ya van el Día del Padre y escuchan a sus niños. Aquí cuando fuimos al campamento de Italia, bueno, pueden ver al hermano Jaime, que fue enviado por las misiones extranjeras. Nos regocijamos porque
De verdad, pues es maravilloso ver a un hermano que también sea de nuestra región, ¿cierto? Ese fue el grupo, perdón, hermano, le vuelvo en un momento. Ahí en el centro podemos ver el grupo de simpatizantes y hermanos que fuimos a la Convención de Italia. 20 personas. Ya podemos hacer actividades, paseo por la ciudad con nuestros niños, en el campo. Ya tenemos algunas hermanas ahí que ya nos colaboran, que ya están preparándose para ser maestras. Cuando le voy a decir, desde que comenzamos en el 2009 hasta este año, yo era la única maestra, era la directora, la secretaria, la maestra de 0 a 10 años. ¿Se imagina usted una sola maestra tratando de explicar un tema a todas las edades? Entonces, yo me regocijaba de que algunos coros que los hermanos cantaron, pues yo ya me los había aprendido. Este es un programa que a mí me gustó muchísimo. Le pedí al Señor qué podíamos hacer. Mire, allá es normal que los niños se besen en la boca. Allá es normal que dos niñas, que dos mujeres juntas, dos hombres juntos, eso es normal. Y nuestros niños ya van a ir a la primaria. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo preparamos a nuestros niños para ir a la primaria? Porque es que la responsabilidad como maestro de escuela dominical no es solamente aquí, hay que prepararlo para afuera. La parte espiritual sí es cierto, es fundamental, pero también hay otras cosas que hay que enseñarle. Y el Señor me puso en el sentir hacer un programa que se llama Conservando el Templo del Señor. Y lo hicimos durante 2 meses. Ahí tratamos la creación del hombre, la caída del hombre, el plan de salvación, alimento espiritual, conociendo nuestro cuerpo, cuidando, respetando y defendiendo nuestro cuerpo. Y por último les hicimos un curso de nutrición infantil donde aprendieron a comer. Y ahí les decimos, ahí ven ustedes los diplomas y el grado y todo con los niños. Les puedo decir, hermanos, qué grande bendición. Qué hermoso ver nuestras niñas decirle a las otras niñas, tú tienes que proteger tus partes íntimas. ¿Cómo es que te vistes de esa manera? ¿O cómo es que no te pones algo debajo cuando vas al parque? O mamá, mira, ya yo no puedo comer esa comida, debemos tener una comida balanceada. Y comienzan a comer verduras, algunos son deportistas y ya se dejan. Usted lo viera, es algo maravilloso ver cómo el Señor obra en los niños, tanto en su vida espiritual como en su vida material. Es maravilloso. El Señor es tan misericordioso que nos está abriendo puertas. Usted dirá, ¿y cómo les abre puertas? Ustedes no pueden hacer nada. Pues les cuento que eso es lo maravilloso. Nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero si conocemos una persona, esa persona le habla a la otra y trae 3 y 4. Esta hermana es hija de una hermana aquí en Colombia. Se casó con un austríaco y se fue a Austria. Volvió a Colombia y conoció al Señor y lo aceptó. No sabía qué hacer, le hablaron de nosotros, la hemos ido a visitar. Y ya tenemos la posibilidad de llevar el evangelio al pueblo donde ella vive, que queda a 2 horas en tren de Viena. Mire, es tan grande la misericordia del Señor que a pesar de ser tan pequeños, bueno, son nuestros hijos los que lo están haciendo porque todavía los hermanos que ya se han convertido apenas están comenzando. Sabemos que no es la labor misionera, no es una labor de familia, ni se hereda. Pero el Señor nos mandó como familia y como familia estamos trabajando. Pero habrá un momento en que ya mis hijos no serán los que harán todo, sino que habrá hermanos suficientes con los que podamos compartir la labor. Pero hasta este momento son nuestros hijos los que están haciendo la labor. El hermano Carlos fue invitado a Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania hay muchos creyentes que solo hablan alemán. Entonces los hermanos querían compartir la experiencia nuestra con ellos y mis hijos fueron a predicar en alemán allá en... Acá vemos a mi hijo menor, a nuestro hijo menor acá en Holanda. ¿Cómo predicó en Holanda a los holandeses? Pues en inglés. Entonces fíjese que el Señor, cuando fuimos de aquí no solamente hablábamos español y costeño. Nada más. Pero hoy ya nuestros hijos pueden hablar en 2, 3 y 4 idiomas a personas de diferentes idiomas que se congregan con nosotros o en otros países donde somos invitados. Si ve cómo el Señor va haciendo, pero cuando nos ponemos en las manos del Señor. Esa es nuestra congregación. Allí hay visitantes, hay hermanos y hay simpatizantes. Ese fue el día de la celebración de nuestro 3er aniversario. Nuestro invitado especial, el hermano Álvaro Guisao, misionero en Suecia. Aquí ya nosotros pues ya nos atrevemos a cantar un coro, una alabanza especial.
Y aquí con los niños, perdón hermano, aquí puede devolverse un poco. Aquí con los niños, ya hicimos un especial con los niños. Niños de escuela dominical. Ay, perdón, sí, gracias. Bueno, esos son para que ustedes puedan ver más o menos las cosas que hicimos. Una hermana de colombiana fue a estudiar al Perú. En el Perú conoció a su esposo austríaco, se fue a vivir a Austria, ahora está congregándose con nosotros, conocemos a sus padres desde hace 30 años. Ella es experta en pastelería, nos hizo la torta de cumpleaños. Ya el Señor comenzó a proveernos especialistas, hermanos que tienen muchos talentos. Ella, mire, ya tenemos un grupo que estaba atendiendo. En las primeras actividades éramos nosotros, la familia y uno que otro hermano que le pedíamos el favor. Pero es que esta vez el hermano Rodolfo y yo nos tuvimos que dedicar a lo que nos tocaba, porque ya tenemos hermanas jóvenes que ya realizan labores en la iglesia. Allá tenemos 2 jóvenes sirviendo la bebida, niños que asisten a la escuela dominical. Y aquí está la celebración, la mesa. Ahí tenemos hermanos de Rumania, hermanos de Suecia y hermanos dominicanos, peruanos, bolivianos, están ahí en esa reunión. Bueno, hermanos, ahora les cuento, ahí pueden ver nosotros, tenemos culto de oración los jueves de 6 a 19 horas y enseñanza bíblica los jueves de 6 a 9:30. Y la escuela dominical, la escuela de adultos, tenemos grupos de 2 niños de 2 a 5 y de 6 a 10. Ya estamos casi sacando un tercer grupo porque ya van pasando de 10 a 11 y demandan otro tipo de enseñanza. Ya casi que vamos a tener 3 maestros de escuela dominical. La asistencia promedio 27 personas, registrados son como 47, pero fijos que no faltan en ninguna escuela dominical 27 personas. Bautizados en agua y espíritu 6 hermanos, bautizados en agua 3 y personas que han tomado decisión y están preparándose para bautizarse 4 personas. Entonces hermanos, ahí dice sexta locación para presentar a todos los que en este momento observan este pequeño informe de la obra misionera en Austria, un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al consistorio de ancianos del IPUC, al hermano Fernando López, presidente IPUC, al hermano Álvaro Torres Forero, director de misiones, a la junta directiva de la IPUE, o sea, Iglesia Pentecostal Unida en Europa, al hermano Marcos Pavón y a todos y a cada uno de los misioneros y pastores de la obra en Europa. Pastor Rodolfo Sabogal Barrio, esa es nuestra dirección. De pronto es un poco rara, pero se las voy a, por si acaso se les queda grabado en la mente y algún día se les ocurre ir a Austria y quieren pasar por allá. Dice, Iglesia Pentecostal Unida en Austria, la iglesia le pusimos el nombre Betel. El hermano Rodolfo Sabogal Barrio, la iglesia se llama Hisgasse 15A, en Viena, en el distrito 3. Ahí está dentro de dirección y nuestro correo electrónico. Hermano, bueno, ustedes perdonen si fue un poco extenso, pero la verdad es maravilloso poder compartir con el pueblo del Señor y ver que no estamos solos. Hay una cosa que les voy a, antes de terminar. Cuando el Señor nos mandó a Austria y comenzamos mi esposo y yo a caminar por las calles de Austria, nos damos cuenta que había cantidades de iglesias. Y a mí en particular me saltaba una pregunta, Señor, con tanta iglesia como hay en este país, en cada esa iglesia hay una que se llama Iglesia Libre, que congrega todas las pequeñas congregaciones y tiene más de 17,000 creyentes, figúrese. Entonces yo me preguntaba, Señor, con tanta iglesia en este país, nosotros qué vamos a hacer aquí. Pero es que los campos están blancos, ¿verdad? La miel es mucha y los obreros pocos. Éramos necesarios en ese lugar. Entonces yo les pido sus oraciones, hermanos, que no nos olviden que allá en Austria hay un grupo de personas que estamos trabajando duro, que a estas alturas ya nos reímos y hemos superado, pero ya los lobos los hemos mantenido lejos. Aún se acercan, pero el Señor sigue siendo nuestro protector, que no nos olviden. La gloria sea para el Señor en todo esto. No somos mejores que ustedes, el Señor también puede ir a cualquiera de aquí para mandarlo a cualquier lugar. Lo único que les puedo decir es que si lo hemos logrado es porque el Señor ha estado con nosotros. Ha tenido misericordia, la gloria sea para Él. Hermano Jaime. Damos gloria a Dios. Qué bendición esta palabra que el Señor nos permite tener. ¿Quiere darle gracias a Dios? Hemos visto la respuesta de nuestras oraciones, ¿cierto?
Vea, ya hay una congregación. Hermano, agradezcamos a Dios que ha tenido el Señor algo especial con Colombia. Llamar a una familia colombiana a salvar a unos perdidos en Austria. Deja que el Señor te llame, espera el tiempo y obedece al llamado del Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Padre Santo, Dios bendito, te damos gracias, porque tú, Señor, nos permites conocer cómo se desarrolla el trabajo misionero en diferentes lugares. En esta hora yo pido, Señor, por nuestro hermano Rodolfo, por toda su familia, la hermana Moraima y sus hijos, y los hermanos que ya están comenzando a servir allá en Austria. Que tu bendición sea sobre ellos. Que tu espíritu se derrame de manera especial para que haya muchos más servidores. Oh Dios bendito, te rogamos que bendigas tu obra en toda Europa, en África, en todo el Oriente, Señor, en Sudamérica, en Centroamérica, en las islas del Caribe, en donde se están abriendo puertas. Permítenos conocer cada día más que hombres y mujeres y familias se disponen a moverse y caminar de tu mano. Oh Dios, ayúdales en todo. Padre Celestial, esta obra nueva que se ha abierto en Australia, allá también hay un siervo tuyo. Señor, que podamos también tener noticias, así como hemos tenido en esta hora de tu obra en Austria. Muy pronto podamos tener noticias